El nombre del engendro en esta historia ha sido cambiado para no invocar maleficios y así proteger la vida y el destino de todos los que escuchan. Provincia de Mariquita, en el departamento del Tolima, en Colombia, un año después de los terroríficos acontecimientos del Pateta en el municipio de Fresno, unos kilómetros arriba de Mariquita. En Fresno, la elegida como líder de la Legión Blanca había leído, estudiado y memorizado muchos apartes de los libros que el año anterior, en su cumpleaños, las legionarias de San Miguel Arcángel le habían regalado. En su mente aún resonaba la rabia que había sentido cuando se había enfrentado al demonio Pateta. A pesar de su nueva condición de líder, ese año, y en medio de la paz y tranquilidad que reinaba en Fresno, Isabelita siguió siendo una señorita sencilla y estudiosa. Le faltaba un año para terminar su bachillerato. Pero esa paz que ella sentía y la que acompañaba a las legionarias no duraría. Unos kilómetros abajo de Fresno, en el municipio de Mariquita, un demonio resurgía. Mariquita, Tolima. Inmediaciones de un lugar llamado Cascadas o Cataratas del Río Medina. Siendo la 1 de la mañana, la cosa medio humana, oscura y alta con alas de murciélago y ojos refulgentes, avanzaba entre el bosque que rodea las cascadas. De vez en cuando, el engendro alzaba sus brazos con manos peludas y uñas de garfio, y al hacerlo, lanzaba al aire aterradores bufidos, sonidos espeluznantes que daban cuenta de su llegada. Las aves en sus nidos se acurrucaban y tiritaban de miedo, y los animalitos del bosque corrían espantados, todos temblorosos y con la cola entre las piernas. En la orilla, a un lado de la cascada, una fogata lo esperaba. En el suelo, frente al fuego de una hoguera grande, yacía desgonzado un ternerito recién nacido, con el cuello abierto. Y allí, frente al fuego, dos hechiceras desnudas que se bamboleaban. Tenían el cuerpo teñido de sangre, y luego de moverse un rato, lanzaron al cielo horrorosos alaridos. Luego gritaron: ¡Patón! ¡Patón! Señor de la codicia y el engaño, nosotras te invocamos.
municipio de Mariquita. Don Venancio y su esposa doña Estefanía vivían en su palaciega y añeja hacienda ubicada a unos kilómetros del pueblo, por los lados de las cataratas de Medina. Don Venancio recién había heredado de sus padres y abuelos una vaca de cebú y junto con algunos cultivos de algodón tenía en ese momento una vida muy atareada, pero tranquila. No hacía mal a nadie y era justo y amable con sus empleados. Por esos días su esposa, doña Estefanía, la joven y hermosa esposa de don Venancio, por causa de su 8º mes de embarazo, contrató una agraciada mujer de unos 35 años. Una mujer que su vecina, doña Cecilia, le había recomendado insistentemente. Estefanía la empleó para que le ayudaran las tareas que ella no podía realizar por causa de su abultada barriguita. El nombre de la mujer era Margarita, y su misión oculta era vigilar a la señora Estefanía, vigilarla a escondidas para que ella no se diera cuenta cómo la tal Cecilia, la mujer que la había recomendado, cortejaba a don Venancio. La tal Cecilia del cuento era una mujer guapa, de unos 40 años, y quienes la conocían decían que era demasiado codiciosa, avara y envidiosa. La Cecilita, como le gustaba que la llamaran, desde que llegó Venancio le echó el ojo y lo quería a él para apoderarse de sus posesiones y ganado. El asunto es que cuando Venancio llegó a administrar su herencia, ya estaba casado y su esposa doña Estefanía ya estaba embarazadita. Además de eso, y lo peor, era que a doña Estefanía le gustaba acompañar a su esposo a todas las labores del trabajo. Ella, abrigadita y muy cómoda, se montaba en el jeep descapotado de su marido e iba con él a todo lado. No va a ser fácil, pero a ese desgraciado y su mujercita lo sacamos de en medio y cogemos su riqueza. Eso le decía la Cecilita a su compinche, la tal Margarita. Los cortejos falsarios comenzaron, y aunque la Cecilita le montó la perseguidora al Venancio, este no se daba por enterado. Cecilia lo perseguía por aquí y por allá. Mientras tanto, en la hacienda, Margarita, aduciendo el embarazo avanzado de doña Estefanía, no la dejaba salir. Y así, un día, después de muchos intentos sugerentes, mientras don Venancio atendía una vaca recién parida a la orilla del río Medina, ahí abajo de las cascadas, la tal Cecilita codiciosa, perfumada, vistiendo su mejor gala de hacendada, montada sobre un corcel negro como el carbón, arrimó a don Venancio, quien ingenuamente trabajaba. Nuevamente miraditas, sonrisitas, contoneos, tocaditas y demás coqueteos comenzaron. Venancio inocente, como siempre, no le dio atención a los devaneos.
La Cecilita, con cara de fracaso seductor, se enfurecía más y más, y jugando su última carta, se fue a la orilla del río, ahí al lado de donde estaba Venancio, y allí, descalzándose, metió los pies en el agua. Luego, a escondidas, sacó un frasquito negro de su seno, lo destapó y bebió algo. Después, sin hablar y mostrando su más coqueta sonrisa, dando palmaditas en el piso, invitó a Venancio para que se sentara a su lado. Venancio, quien había terminado de atender a la vaca y su cría, más por cortesía que por otra cosa, pensando que al fin y al cabo ella era su vecina, obediente, fue y se sentó al lado de la tal Cecilita. ¿Y quién dijo miedo? La Cecilita acosadora se le lanzó encima a Venancio, lo acostó en la arena a la orilla del río y como si fuera cabalgadura se le montó. Y luego, agachándose, lo besó profundamente. Venancio sintió que un líquido penetraba en su boca y con la garganta atorada advirtió que algo extraño le pasaba. Sintió como un mareo, algo que lo aturdía. Sin embargo, no cerró los ojos, no respondió al beso apasionado y entonces, atontado como estaba, con un movimiento poderoso de su brazo, la botó a un lado. La Cecilita quedó sentada en la arena y Venancio, levantándose como tambaleando, sintió que una furia extraña lo invadía. No la insultó, pero con decencia fue muy claro. Señora, usted no me interesa, no me moleste, déjeme tranquilo, que entre usted y yo nunca habrá nada. La Cecilita lo miraba furiosa. En eso, Venancio, de manera borrosa, observó los pies de la Cecilita sentada, y mientras ella se desparramó en improperios y amenazas, Venancio, callado, no dejaba de contemplarle los pies. La Cecilita, viendo que Venancio le miraba las patas, ocultó rápidamente sus pies y corrió y se calzó. Luego, sin dejar de gritar amenazas y groserías, montó su caballo y se fue. Venancio quedó todo atontado y aterrado. En eso, Gonzalo, un vaquero viejo, antiguo empleado de la hacienda, quien desde lejitos había observado la escena, se arrimó, y viendo que su patrón estaba como borracho y en medio de un tambaleo muy grande, agarrándolo, lo sentó y le dijo: «Patrón, tenga cuidado, mire que esa vieja es bruja, y la tal Margarita que acompaña a su esposa embarazada también lo es. Tenga cuidado, patrón. Tenga cuidado». Venancio se recostó en el piso, y entonces Gonzalo, alzándole la cabeza, le dio a beber un licor que cargaba en una botellita tapada con una tusa, tapetusa, y luego recostó a don Venancio para que se repusiera. A Venancio el mundo le daba vueltas. Un largo rato después, Venancio despertó. Estaba acostado en el piso, y una mujer arrodillada estaba a su lado, metiéndole algunas hojas de hierba en la boca.
Venancio, con la boca tarugada, ya repuesto del mareo, se sentó sorprendido. Entonces reconoció a la mujer a su lado. Era la cocinera de la hacienda, doña Severa, una matrona gordita de unos 60 años, una mujer de pelo canoso y mirada de viejita dulce. Venancio, reaccionando, al sentir lo amargo de las hojas en su boca, las escupió. En eso Gonzalo, su empleado vaquero, quien había ido por la señora Severa, le dio a beber otro trago de tapetusa. Entonces Severa, acercándose a la cara de su patrón, le dijo: «Señor, esa bruja le dio un bebedizo. Menos mal que usted es fuerte y aguantó. Si no, esa malvada se apodera de usted y de su alma. Pero tranquilo, ya cortamos el bebedizo. Vaya para la casa y tenga cuidado con la Margarita. Esa es compinche de la malvada Cecilia. Sáquela, se lo ruego por favor», dijo Severa. Venancio, azorado por lo que le había sucedido, por el ataque amoroso, confundido por las patas de la tal Cecilia ante las palabras de su empleada, la viejita Severa, se puso mosca, inquieto o desconfiado. Entonces con Gonzalo y Severa se fue de inmediato para la hacienda, y allí se le pegó a la esposa. Se le pegó acompañándola para todo y mirando siempre con desconfianza a la tal Margarita. Doña Estefanía, complacida porque Venancio la acompañaba, dejando a un lado todo el trabajo que tenía, le preguntó a él varias veces si le pasaba algo. Venancio no le contó nada del impasse con Cecilia, y solo le dijo que quería estar con ella, que quería acompañarla. La Margarita compinche, al verlo llegar, se puso inquieta y se preguntaba: ¿por qué Venancio no está en este momento con Cecilia? Margarita no podía comunicarse con la Cecilia, pero su maldad maléfica le decía que algo no iba según lo planeado. Entonces se puso toda lambona con Venancio. A cada rato le ofrecía limonadas, panecitos dulces, café aromático y demás. Venancio, obedeciendo las instrucciones de la viejita Severa, rechazaba todo con desconfianza, pero sin ser grosero. Entonces, en un momento dado, Venancio observó los zapatos de la Margarita lambona, y en ese momento quedó en suspenso. Los zapatos eran demasiado largos como para la estatura de la mujer. Venancio se quedó pensando y no le dijo nada a su esposa, a su querida Estefanía Cantidita. Llegada las 6 de la tarde, la Margarita compinche y lambona marchó para su casa, prometiendo volver al día siguiente para seguir cuidando a doña Estefanía. Eso dijo. Cuando la casa quedó sin Margarita, la mala y maléfica, la señora Severa, la que había ayudado a Venancio a salir del maleficio, acercándose a su patrón, le dijo: «Don Venancio, hágame un favor, coja a su esposa y váyase ya para Fresno. Tome esta dirección. Allá en Fresno está mi jefa Isabelita, y seguro que ella lo va a ayudar a detener esas brujas».
Venancio no entendió lo de mi jefa Isabelita, pero recibió el papel con la dirección. Severa recalcó afanada: hágame caso. Usted, doña Estefanía y el bebé que esperan aquí corren peligro. Las brujas seguro que esta noche van a hacer alguna maldad. Venancio, recordando las patas de la tal Cecilia maligna, su mareo y el maleficio del que fue víctima, no dudó. Severa recalcó: váyase, váyase ya, que yo con Gonzalo el vaquero me quedo a cargo de la hacienda, y aquí no van a entrar esas brujas. Un rato después, con las maletas y doña Estefanía cándida embarazada, quien estaba intrigada por la intempestiva partida, el jeep descapotado de Venancio, subiendo por la cordillera central, tomó rumbo a la ciudad de Fresno. Una ciudad ubicada a unos kilómetros de Mariquita. Fresno, Tolima, lugar de enfrentamiento con el Pateta. Las campanas automáticas de la iglesia sonaban, y camino del templo a la misa de 6, Isabelita, acompañada de su abuela doña Ana Joaquina, le dijo: abuela, tengo un presentimiento todo raro, un desasosiego que no me deja tranquila. Es como si algo fuera a pasar. Ana Joaquina, mirándola intrigada, le contestó que ella sentía lo mismo. Una hora después de rezos y novena, Ana Joaquina, junto con su nieta Isabelita, subiendo la calle, llegaron a la casa. Y al arrimar, vieron un jeep descapotado parqueado en la puerta de su vivienda. Y en esa puerta, un hombre que golpeaba esperando que le abrieran. Al llegar las dos mujeres, Ana Joaquina e Isabelita, preguntaron, y entonces Venancio les contó que él y su esposa embarazada venían de Mariquita, que llegaban por recomendación de la señora Severa, quien era su empleada. Al decir Severa, Ana Joaquina e Isabelita se miraron sorprendidas, y entendiendo que algo diabólico ocurría, de inmediato hicieron subir a la pareja. Isabel ayudó a descargar las maletas y Ana Joaquina ayudó a subir las escaleras a la barrigoncita Estefanía. A ellos dos los acomodaron en un cuarto bonito de la gran casa, un cuarto adornado en una de sus paredes con un cuadro de San Miguel Arcángel. Después de acomodados, a la pareja la sentaron frente a la gran mesa del comedor, y luego, mirando a Venancio, escucharon lo que pasaba. Estefanía, con su bebé pateándole en la pancita, no entendía. Su esposo hasta ese momento no le había contado nada, y ahora que escuchaba estaba totalmente aterrada y temerosa. Isabel y la abuela Ana Joaquina se miraron. La abuela le dijo a los esposos que tranquilos, que no se afanaran, que ellas los iban a proteger. Acto seguido,
La abuela Ana Joaquina salió corriendo de la casa. Mientras tanto, y mientras la abuela regresaba, Isabelita en la cocina preparó y le sirvió algo de comer a los recién llegados. Luego, acomodó a Estefanita barrigona en su cama y a Venancio lo sentó en una banca al lado de su mujer, pidiéndole que le agarrara siempre la mano. Venancio, con todo lo que ocurría, estaba asustado. No podía olvidar las patas de Cecilia Maléfica, y cuando recordaba el beso inmundo que le dio, sentía tremendas ganas de vomitar. Los minutos pasaron. A las 7 de la noche entraron a la casa junto con la abuela Ana Joaquina 10 legionarias de San Miguel Arcángel, el justiciero de la noche. 2 mujeres se quedaron con Venancio y Estefanía. Isabelita y la abuela, junto con las demás, salieron de la casa y rápidamente subieron a un bus que las esperaba. Un bus cuyo propietario era el esposo de una de las legionarias. Las legionarias siempre le cuentan a sus esposos cuáles son sus actividades. Nunca les ocultan nada. Mariquita, casa de la tal Cecilia. Ella, a la que Severa y el vaquero Gonzalo habían llamado bruja, junto con su compinche la Margarita Malosa, rabiaban y pateaban. Su plan de embrujar a Venancio había fallado. Entonces, luego de una charla corta, la Cecilia bruja dijo furiosa: ¡No más! ¡No más! Esta noche vamos a destruir a esos desgraciados. Luego, las dos, levantando los brazos, gritaron juntas: ¡Patón! ¡Patón! Señor de la codicia y el engaño, nosotras te invocamos. Cascadas del río Medina. Al ser invocado, un ser medio oscuro y alto, con alas de murciélago y ojos refulgentes, se alzó, se levantó de entre la tierra. Luego avanzó por entre el bosque que rodea las cascadas y al hacerlo lanzaba al aire aterradores bufidos. En el suelo se sentían pisadas de animal grande. En ese momento, en medio de una noche sin estrellas, oscura como la boca de la muerte, las aves en sus nidos se acurrucaron y tiritaron de frío. Los animalitos del bosque corrieron espantados, temblorosos y con la cola entre las piernas. Este cuento de las patas del patón continuará.